Muy bien. Conforme al calendario de lectura, hoy vamos a leer lo que es el libro de Hechos. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 8. Solo para mencionar algunas cosas en cuanto al libro de Hechos. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas, muy bien. ¿Era apóstol Lucas? No, muy bien. Eso, ya cada vez contestan más rápido, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, ¿quién escribió el libro de Hechos? Lucas, muy bien. Y si recordamos, es una continuación prácticamente de ¿qué evangelio? Del evangelio de Lucas, ¿sí? Y que fueron dirigidos a ¿qué persona? A Teófilo, muy bien, ¿sí? Bueno, entonces Lucas escribe tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos. Algo interesante que tenemos que entender referente al libro de Hechos, y muchos caen en esa tendencia, es de que el libro de Hechos no lo tenemos que considerar netamente tal y como está, como doctrinal. ¿A qué voy? Hay cuestiones que nosotros vemos en Hechos, como los primeros cristianos o las primeras iglesias se empezaron a desarrollar. ¿Sí? Hay conceptos en los cuales tenemos que ir viendo cómo, y lo vamos a ver ahorita, cómo se iban desarrollando. Cosas en las cuales inclusive ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, ni el resto de los apóstoles sabían cómo lidiar con ciertas situaciones. ¿Sí? Sino que tenían que hacer ciertas cosas y lo que hacían en una cosa, en una parte no era lo mismo en otra parte. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? Entonces, nosotros y por ahí algunos, por ejemplo, lo que es el tema de o denominaciones como los pentecostales o carismáticos, cuando hablamos de hecho y desde sus primeros capítulos, pues hablan de toda esta explotación de los dones espirituales, cosa que no vamos a ver en esta tarde, pero se basan precisamente en estos textos, precisamente sacándolos de ese mismo contexto histórico, en ese mismo descontexto doctrinal, ¿sí? Por decirlo de una forma. Entonces es importante que nosotros notemos esas situaciones cuando abordamos o leemos el libro de Hechos. ¿Sí soy claro? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones aquí? No. Bien, pues vamos al libro de Hechos, ya para ir más adelante. En el libro de Hechos, capítulo 8, ya para este entonces, ya la iglesia de Jerusalén ya había crecido, ya estaban, pues lamentablemente había empezado la persecución en contra de los primeros cristianos. Todavía en este capítulo, Saulo de Tarso ya había sido, por decirlo así, salvado para Cristo. No, todavía Saulo de Tarso, todavía era Saulo de Tarso. Él es convertido hasta el capítulo 9. Nosotros nos vamos a enfocar en el capítulo 8. ¿Sí? También recordemos, a lo mejor lo vamos a ver un poquito más adelante, en este capítulo todavía los judíos, ¿a quienes le predicaban el evangelio? ¿A todo el mundo? No. ¿A quiénes se enfocaban solamente? A los judíos. Entonces, son demasiados datos en los cuales nosotros tenemos que entender y cuando abarcamos otros temas, sobre todo en los primeros capítulos, tienen su contexto histórico y doctrinal. Pero bueno, entonces aquí llegamos al libro de Hechos, Hechos 8, versículo 4 en adelante. Y aquí en Hechos capítulo 8, del versículo 4 en adelante, del versículo 4 al versículo 8, vemos una situación y dice lo siguiente: así que los creyentes que se esparcieron, ¿por qué se esparcieron? Porque empezó esta persecución. Dice, predicaban la buena noticia acerca de Jesús. ¿Y cuál era la buena noticia acerca de Jesús? ¿Si la recuerdan? ¿Cuál era? Les pregunto. ¿Eh? La buena noticia o las buenas noticias acerca de Jesús es de que ahora el hombre puede ser salvo a través del sacrificio que hizo Jesucristo
en la cruz. Están reprobados. Qué bueno que vamos a ver este tema. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos, era la buena noticia. ¿Por qué es buena noticia? Porque ya el hombre ya no tenía que cumplir la ley. El hombre ya no estaba obligado a cumplir la ley o a seguirla para poder salvo, sino solamente el depositar toda su fe y toda su confianza en Jesucristo como medio de salvación. Esas eran las buenas noticias de salvación acerca de Jesús. Y dice más adelante, a donde quiera que iban, dice, predicaban las buenas noticias acerca de Jesús, a donde quiera que iban. Versículo 5, Felipe, por ejemplo, ahora aquí lo que vemos es como el mismo autor, refiriéndonos a Lucas, está de una forma general, está diciendo todos los discípulos fueron esparcidos, ¿sí? ¿Y qué era lo que hacían? Predicaban las buenas nuevas de Jesucristo. Y después se enfoca y dice, Felipe, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿a quién se va a referir ahorita Lucas? A Felipe. ¿A todos? No, a Felipe solamente. ¿Sí vamos bien? Dice, versículo 5, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Recuerdan? ¿Una mezcla de quién? Judíos y gentiles, ¿sí? Lamentablemente había buen trato entre judíos puros y samaritanos. No, había mucha división, había cierta discordia. Entonces, ¿a dónde fue Felipe? ¿Felipe era judío o era samaritano? Felipe era judío. ¿Y quién más era Felipe? ¿Qué sabemos de este Felipe? No. Recuerdan que unos capítulos anteriores había había surgido cierta discusión entre eh, las viudas este, de los judíos y de algunos griegos. Entonces hubo una disputa, en lo cual el mismo apóstol Pedro dice, no es bueno que nosotros estemos repartiendo las mesas, es necesario que se escojan a qué, a ciertos hombres para que sean los que sirvan las mesas y todo, que a los que les llamaron los diáconos. Y precisamente Felipe era uno de esos diáconos. ¿Sí? Entonces, ese era Felipe, Prócoro, Nicanor, Timor, Pármenas y Nicolás, proselito de Antioquía. Entonces, esos 7 diáconos eran los que servían las mesas y este Felipe parece ser que era uno de los líderes dentro de estos diáconos. Bueno, pues fue esparcido, fueron perseguidos y Felipe pues también salió para salvar su vida, pues salió huyendo. Bueno, dice Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. ¿Quién era el Mesías? Jesucristo. Dice, las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver que las señales milagrosas que él hacía. 7. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Y versículo 8, así que hubo mucha alegría en esa ciudad. ¿Por qué? Por la llegada de Felipe, porque Felipe hacía muchos milagros, sanaba muchos enfermos, sacaba muchos demonios y prácticamente la ciudad de Samaria estaba ¿qué? ¿Contenta o triste por la llegada de Felipe? Contenta. ¿Sí? ¿Cómo veían a Felipe? Pues como siervo de Dios. Inclusive ellos decían, las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Entonces, Felipe era una persona, por decirlo así, muy usada por Dios de una forma muy milagrosa. ¿Sí me explico? Quisiéramos nosotros que hubiera todavía a la fecha muchos Felipes, ¿verdad? Sí, pero no, ya se acabaron esos Felipes, solamente un Felipe, y bueno, Felipe se quedó ahí. Y es lo que ahorita Lucas en el libro de Hechos está hablando de
Felipe. Entonces los creyentes habían sido esparcidos, predicaban las buenas noticias de Jesús y después Lucas se enfoca en Felipe. Ahora, algo interesante es de que al llegar Felipe, ¿a dónde? A Samaria, por ahí entra otra persona del cual nos vamos a enfocar aún más. Nos vamos a enfocar más en él que en el mismo Felipe. Vamos a Hechos capítulo 8, que es en el que estamos, del versículo 9 al versículo 11. Dice lo siguiente: un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido, ¿qué? Hechicero allí. ¿Qué hacían los hechiceros? ¿Qué es lo que nosotros nos imaginamos y pensamos que hacen los hechiceros? O como dice, o los magos también es como otro sinónimo. ¿Qué hacían? Engañar a la gente. ¿Haciendo qué? Haciendo trucos, que sanaban cuando realmente no sanaban, que hacían milagros cuando supuestamente pues no hacían milagros. Entonces, esta persona llamada Simón, dice, había sido hechicero, dice, y asombraba a la gente de Samaria, ahí al lugar donde Felipe había llegado. Y después dice, y decía ser alguien importante. Él mismo decía, yo soy alguien importante y fíjense todas las cosas que hago, ¿sí? Pero sabemos que era todo era truco, todo era preparado. De hecho, sabemos que en algunas ocasiones inclusive hasta tenían lo que se llaman estos paleros o estos de que tú hazte enfermo y que no sé qué, o hasta el muerto lo llevaban así, decían unas palabras mágicas y la gente se levantó, ¡oh, resucitó! Y que no sé qué. Entonces, todo era arreglado y pues lógicamente parte de lo que se les daba, parte de las ganancias, porque no era gratis lo que hacían, sino que era por un beneficio monetario, pues simplemente pues todos le entraban al negocio. Tristemente, hasta hoy en la actualidad se siguen viendo ese tipo de cosas. Inclusive, tristemente, hasta en iglesias he visto cómo, inclusive, hasta dicen, es que miren cómo así lo hacen. Estoy chueco, tengo un brazo así. Oren por mí y empiezan así. Milagro, milagro. Y así de bárbaros, así con las manos o con los pies, cosas que uno mismo puede manipular y tristemente eso lo hacen en muchas iglesias en la actualidad, engañando a la gente. Bueno, entonces este mismo dice a menudo, decía que el ser alguien importante. Versículo 10. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Prácticamente este hombre llamado Simón, o mejor conocido como Simón el Mago, ¿realmente era una persona importante? Pues sí, la gente lo consideraba así, la gente consideraba a este Simón realmente alguien espectacular, ¿sí? Alguien que, wow, prácticamente como no era, él se decía que era alguien importante, pero la misma gente era la que decía de él que él era el grande, que él era el poder de Dios. Prácticamente veían como Dios, entre comillas, para la gente, Dios hacía grandes maravillas a través de Simón. ¿Sí? Tristemente, bueno, en el versículo 11 dice, lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Durante mucho tiempo esta persona estuvo ahí. Ahora, algo interesante que también tenemos que notar es de que no sabemos si de cierta forma también Jesucristo se haya empalmado un poco con esta persona o esta persona haya conocido a Jesús o algo así, pero recordemos que los judíos no tenían cierta comunión con los samaritanos. En Juan capítulo 4 vemos a un Jesús hablando con la samaritana, se les habló, creyeron al mensaje de Jesús y hasta ahí. Pero ya no sabemos más qué pasó con estos samaritanos, ya no sabemos qué pasó más con la samaritana, pero lo que ahorita Hechos nos dice es de que
Dentro de Samaria había un hombre llamado Simón y que hacía cosas mágicas y que la gente estaba prácticamente sorprendida, embobada, maravillada con todo lo que hacía este hombre llamado Simón. Muy bien. Más adelante, nosotros también podemos ver que Simón no era el único que hacía este tipo de cosas dentro de Samaria, sino en otros lados. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 13, sin olvidarnos de Hechos 8, Hechos capítulo 13, versículo 6 al 12, Hechos capítulo 13, versículos 6 al 12, ya estamos ahí, dice lo siguiente: después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa el nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo hacían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, versículo 9, Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto tu mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente era este Simón el mago, sino también había otro contemporáneo de este hombre llamado Bar Jesús, de los cuales también Saulo y Bernabé estuvieron ahí batallando con este famoso Bar Jesús. También vamos a Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19, versículo 13 en adelante, dice lo siguiente, ya estamos ahí. Hechos 19, del 13 en adelante, dice: y un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad, expulsando espíritus malignos. Trataban de usar, fíjense, trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus ¿qué? En sus conjuros, y decían, o sea, eran personas que creían, eran creyentes en Jesucristo. No, eran unos magos, eran unos exorcistas, por decirlo de alguna forma, eran de estos hechiceros, y bueno, y ellos trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, fíjense cómo lo decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. O sea, yo no predico a Jesús, pero pues Pablo ha sacado muchos demonios en el nombre de Jesús, entonces pues ha de ser bueno si nosotros hacemos ese conjuro, si nosotros esas palabras mágicas, ¿no? Y en el nombre de Jesús, ¿no? Y tristemente lo tomaron y empezaron dizque a exorcizar a mucha gente. Tristemente también en la actualidad, igual dentro de muchas iglesias, sacan ese tipo de conceptos, sacan ese tipo de frases y la sangre de Cristo tiene poder, ¿no? Y en el nombre de Jesús, y tomando eso cuando realmente muchas veces ni han creído y pareciera ser que están hablando acerca de hechizos o de cosas mágicas, ¿no? Y que en un momento
la gente va a cambiar. Entonces, es importante que nosotros notemos esas situaciones y que también tanto Pablo, Pedro, ahorita vamos a ver, seguir viendo en el caso de Simón, los mismos apóstoles batallaban con este tipo de personas, haciéndose o haciendo creer a la gente que Dios estaba obrando a través de ellos, cuando realmente Dios no estaba obrando a través de ellos. ¿Sí? Dice otra vez, trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Y después, 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, fíjese lo que dice el demonio, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Todo por andarse metiendo en cosas espirituales que no tienen que meterse. ¿Sí? Y el mismo demonio dice, ah, caray, ¿usted es Jesús? A Jesús lo conozco, dice, y pues sé que es el santo de Dios. A Pablo lo conozco y está protegido por el Espíritu Santo porque mora en él y es un apóstol del Señor Jesús. Pero ustedes, ¿quién los defiende a ustedes? Nadie. Y esta persona poseída arremetió contra ellos y los humilló y los maltrató. ¿Sí? Entonces, es importante notar esta situación y este contexto histórico. También hay algo interesante. El historiador Josefo, también muy famoso historiador judío, no cristiano, judío, menciona a un tal Teudas y a otros magos y falsos profetas de la época. También otro historiador llamado Luciano de Samatasa menciona a un tal Alejandro o falso profeta, quien también fundó un culto alrededor de una serpiente. Si se dan cuenta, en ese tiempo lamentablemente había mucha gente o muchos pseudoprofetas, pseudo hombres que hacían milagros, hombres que exorcizaban, que hacían infinidad de cosas. Esto lamentablemente influyó negativamente en el pueblo judío para poder entender bien y aceptar a Jesucristo. ¿A qué voy? Porque si Jesucristo vino y Jesucristo, ¿qué hacía? ¿Hacía milagros? Sí. ¿Resucitaba gente? Sí. ¿Exorcitaba? Sí. Muchos judíos que decían, con el caso de Nicodemo dice, sabemos que las cosas que tú haces, que Dios está contigo, porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. ¿Sí? Sabemos, pero también se daban cuenta de que muchos otros también se habían levantado haciendo milagros y haciendo y diciendo que hacían y no hacían. Entonces, hoy, hasta hoy en la actualidad, lamentablemente, ¿cómo consideran muchos judíos a Jesús? Como un mago más de la época. Le preguntas a un judío eh, de esos ortodoxo, ¿sí? Ah, Jesús, ah, sí, fue uno de tantos magos que se, que se presentaron en la época, estuvo Jesús, y estuvo y estuvo y estuvo y estuvo y todo. Entonces, por eso para ellos también es muy complicado ver la singularidad de Jesús en los milagros. Si en la época que estaba Jesús era más fácil de decir, ah, realmente lo que hace Jesús realmente son milagros y lo que hacen ellos, ah, ya te vi el truco, ¿verdad? Es diferente. Más de 2000 años después, decir y hacer esa diferencia es imposible. ¿Sí me explico? Y mientras más lejos de la historia estemos de Jesús en ese sentido, en el caso de los judíos, ellos no lo asimilarán así
porque ellos dirán y dicen que Jesús lamentablemente es uno más del montón. Regresamos a Hechos, capítulo 8. En Hechos, capítulo 8, del versículo 12 en adelante, dice lo siguiente. Versículo 12 y versículo 13. Dice lo siguiente. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe. ¿Sí recuerdan qué mensaje estaba hablando Felipe, verdad? Acerca de las buenas nuevas. Ya no les voy a preguntar porque si no, no los quiero hacer sentir mal. Entonces, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, que dice, como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Era natural. O sea, si Felipe estaba predicando, si Felipe estaba haciendo milagros, si Felipe estaba sacando demonios, si estaba haciendo muchas cosas extraordinarias Felipe y estaba hablando acerca de la salvación, estaba hablando acerca del sacrificio de Jesucristo, acerca de su resurrección, pues lógicamente por consiguiente viene el tema del arrepentimiento, viene el tema, el hecho de ahora identificarse con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección, todo lo que nosotros ya sabemos doctrinalmente. Entonces dice, como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Y en el versículo 13 dice, luego el mismo Simón, ¿cuál Simón? Simón el mago, al cual nosotros ya hemos citado anteriormente. Luego el mismo Simón creyó y ¿qué? Y fue bautizado. ¿Sí? Qué interesante, dice más adelante, comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. ¿Sí? Esto que hace Simón el Mago era algo muy singular de él o ha habido en la historia o lo que vemos nosotros tanto en los evangelios como en el libro de Hechos que también haya más gente que lo haya hecho. Por ejemplo, si otra vez recordamos Juan capítulo 6, después cuando veía la gente que Jesucristo hacía grandes milagros y grandes sanaciones, ¿qué empezó a ver? Mucha gente iba y lo buscaba, ¿no? Otra vez Jesucristo en Juan capítulo 6 alimentó a más de 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños, alrededor de 20,000 personas, ¿sí? Pero cuando Jesucristo les dijo, ustedes solamente vienen aquí y me buscan porque les doy de comer, los muy dignos se ofendieron y dijeron, nos vamos, ¿sí? Nos vamos. Y el Señor Jesucristo pues se volvió a quedar solamente con sus discípulos. Entonces, ¿qué actitud tuvieron esas personas? Se maravillaron con todas las cosas que hacía Jesús y lo buscaron por eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué era lo que hizo este Simón, el mago, al ver lo que hacía Felipe? Exactamente lo mismo. Se maravilló. O sea, fíjense, qué tan diferente era lo que Felipe hacía de él, que él mismo dijo, o sea, ni siquiera dijo, ah, caray, pues me va a quitar el negocio. Simplemente lo impactó y dijo, a ver, yo también quiero saber qué es lo que está haciendo. No solamente está haciendo esta obra, sino también su mensaje y etcétera, etcétera. Tanto se compenetró, por decirlo así, Simón el Mago, que estuvo siguiendo a Felipe, viendo sus obras, escuchando su mensaje, y también él tomó la decisión de ¿qué? Bautizarse. ¿Sí? Dijo que había creído y también se bautizó. ¿Sí? Esos datos son importantes. La gente creyó al mensaje de Felipe y se bautizó. Simón creyó y fue bautizado y seguía a Felipe y estaba asombrado por todos los milagros que Felipe hacía. Ahora, después vemos algo importante o lo cual nosotros lo podemos ver como la importancia apostólica.
¿A quién me refiero? En Hechos capítulo 8, del versículo 14 al versículo 17, leamos lo siguiente. Dice así: cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, dice, enviaron a Pedro y a Juan allá. ¿Quién era Pedro y Juan? ¿Eran unos hijos de vecino? No, eran apóstoles de Jesucristo. Eran de los, todos eran igual, pero son más nombrados en la Biblia, digamos, de los principales, tanto Pedro como Juan. ¿Sí? Y dice, y en cuanto ellos llegaron, fíjense lo que dice, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Versículo 16, el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y 17, entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre estos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos la importancia apostólica? ¿Por qué? Porque la necesidad de que Pedro y Juan vinieran desde Jerusalén para imponer las manos refleja la importancia de la autoridad apostólica en la iglesia primitiva. A través de este acto se demuestra la unidad de la iglesia, tanto en Jerusalén como en Samaria, y la importancia del Espíritu Santo como sello de la fe cristiana. Si nosotros ponemos atención, el hecho de que los apóstoles hayan ido a imponer y como que supervisado y checar que realmente aquellas personas hayan recibido y hayan creído en Jesucristo, el hecho de que los apóstoles fueran era como de cierta forma esa validez que le daban, ¿sí? Porque ¿qué iglesia se conocía hasta entonces? La iglesia de Jerusalén. Y de ahí, nada más. Después, ¿qué dice? Samaria. Y si nosotros recordamos lo que le dijo el Señor Jesucristo, ¿sí? A sus discípulos antes de que se fuera, dice, y recibiréis poder y todo, y serán testigos en Jerusalén, en Samaria, ¿vea? Y hasta lo último de la tierra. Y después de Jerusalén, ¿a dónde predicaron? En Samaria. Entonces, era importante que los apóstoles fueran y fuesen testigos y ellos realmente como que diesen ese certificado, por decirlo así, esa certificación de que estos samaritanos que habían creído en Jesucristo realmente hayan creído en el mismo mensaje. Y hace esta unificación que lo mismo que creen en Jerusalén era lo mismo que tenían que creer en Samaria. ¿Sí me explico? Por eso era importante que los apóstoles fueran y que el hecho de que ellos impusieran las manos y que tocaran a los nuevos creyentes, que era lo que les daban, el Espíritu Santo. Y una vez ya teniendo el Espíritu Santo, ya prácticamente las personas podían ahora sí, tener el sello para la redención en el futuro. ¿Sí? Por eso decía en un principio que es importante notar esa situación, porque hoy en la actualidad, inclusive en muchas iglesias, siguen con esta idea de que, no, es que el Espíritu Santo lo recibes, ¿no? Y en el caso de los pentecosteses y carismáticos, es a lo que ellos le llaman lo que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Tú crees en Jesucristo y todo, y hasta que no hables en lenguas o hasta que no, quiere decir que no has recibido el Espíritu Santo y te tocan o te ponen, como dicen, imposición de manos para que puedas recibir el Espíritu Santo, citando este texto completamente fuera de su contexto. ¿Sí me explico? Si nosotros vamos a Hechos capítulo 10, vemos en el caso de Pedro. Hasta Hechos capítulo 10, Dios le dice a Pedro, no llames tu inmundo lo que yo he limpiado. ¿Refiriéndose a qué? A todos esos animales cuando le dijo Dios a Pedro, mata y come, ¿sí? Y sabemos que, ya sabemos que eso le dio a entender a Pedro que más adelante iban a venir unos hombres por Pedro para que fuera a la casa de ¿quién? De Cornelio. ¿Quién iba a ser un
gentil. Y si nosotros leemos en Hechos capítulo 10, vemos como cuando Pedro estaba hablando acerca de la salvación en Jesucristo, en ese momento todavía estaba hablando y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Entonces fue completamente diferente. Pedro no tuvo que poner ninguna imposición. Bueno, y sobre todo, pues era Pedro, era el mismo apóstol Pedro. ¿Sí me explico? Entonces no contradice lo que dice Efesios capítulo 1, que en el momento en que nosotros creemos en Jesucristo, en el momento en que nosotros depositamos nuestra fe, en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo recibimos nosotros el Espíritu Santo, nosotros siendo gentiles? En el momento que creemos en Jesucristo, el Espíritu Santo llega a nuestra vida. ¿Sí? También hay otro acontecimiento en Hechos capítulo 19, cuando vemos en Éfeso, vemos a Pablo que se encuentra unos ciertos discípulos, y eran discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista, y que les pregunta, ¿y ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos contestan, ni siquiera sabemos que existe un Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahí comienza Pablo otra vez a hablarles, a darles el mensaje de salvación. Ahora sí, impone Pablo manos sobre ellos y el Espíritu Santo cae sobre ellos. Entonces, no podemos, como decía en un principio, a Hechos tomar cosas así tan doctrinales y, no, así dice y no. Tenemos que tener mucho cuidado porque Hechos apenas estaban conformando algunas cosas. De hecho, fíjense, hasta el capítulo 10 apenas los judíos estaban entendiendo que también la gracia era para los gentiles, no nada más para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles. ¿Sí vamos bien? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ello. Regresamos a Hechos, capítulo 8, versículos del 18, 18 y 19. ¿Estamos ahí? Dice lo siguiente. Fíjense, cuando Simón vio que el Espíritu Santo, otra vez lo repito, cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Y en el versículo 19 dice, déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Algo que debemos de notar es de que la Biblia no menciona que Simón haya recibido el Espíritu Santo. Él veía lo que sucedía en las demás personas, pero nunca menciona la Biblia que Simón recibió el Espíritu Santo. Y después ofreció dinero para tener este poder e imponer sus manos para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Entonces, eso es un dato bien interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que dice que creyó, que se bautizó, que siguió asistiendo a la iglesia, ¿sí? Seguía a Felipe, ¿sí? Estuvo ahí cuando llegaron los apóstoles Pedro y Juan, también los escuchaba, también veía lo que hacían, ¿sí? Pero no nos dice la Biblia que él haya recibido el Espíritu Santo. Y sobre todo, se le ocurrió esta barbajada, se le ocurrió dar u ofrecer dinero para poder tener este dinero. ¿Por qué lo quería Simón? ¿Por qué quería esto? ¿Cuál era el contexto de Simón? ¿A qué se dedicaba? Era hechicero. Él podría pensar que también Pedro y Juan y Felipe, pues eran colegas, ¿no? Ay, colegas, pero tu negocio se ve más fructífero, pues me junto con Felipe, le sigo el rollo, creo lo que él dice, hago su faramaya esta del bautismo, digo que sí, creo, hago todo esto religiosamente y estoy ahí con ellos. Llegan los apóstoles y de cierta forma también ahí estoy.
¿sí? Y también, bueno, ya, ahora sí que ya es casi diciendo, pues estamos en el negocio, somos del mismo gremio, pues bueno, ya, ahora sí que dijeron, pues voy a ser sincero, pues les ofrezco tanto para que ustedes me den y yo también me puedo enriquecer por otro lado y pueda yo hacer y ofrecer este mismo servicio que ustedes también dan, ¿sí? Podremos pensar a este tiempo, ¿Simón el mago realmente era un creyente en Jesucristo? ¿Realmente creyó en Jesucristo con todo su corazón, con todas sus fuerzas, depositó toda su fe? No. Y se bautizó. Siguió todo. ¿Sí? Eso es lo impresionante. A mí me impresiona mucho. ¿Sí? Y ahora entendamos quién fue el que le predicó. El gran diácono Felipe, quien era utilizado por Dios grandemente. ¿Sí? Y Simón simplemente le siguió la corriente a Felipe. Pero realmente Simón nunca, nunca creyó en Jesucristo como Salvador. Y el que se haya bautizado tampoco es garantía de su salvación. ¿Sí me explico? Porque también eso es algo que también nosotros tenemos cuando doctrinamos y cuando enseñamos este tema en nuestras iglesias, en la iglesia, tenemos que entender eso. El bautismo no salva, ¿sí? El bautismo no salva para nada. El bautismo no nos quita los pecados, no nos limpia los pecados, o sea, no nos saca el chamuco, no. El bautismo simplemente es un acto de obediencia y una identificación con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección para andar en vida nueva. Pero algo que tenemos que entender es eso, que el hecho de que una persona diga que ha creído, diga que quiere bautizarse, tristemente hasta podríamos pensar, no es garantía de que realmente es una persona salva o que ha creído. Sí, tristemente. Bien. En Hechos capítulo 8, versículo 20 al 23, Pedro le responde a Simón de la siguiente forma. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Y esto es bien importante porque mucha gente todavía hoy en la actualidad piensa que puede comprar la gracia de Dios, puede comprar su salvación, lo puede comprar con sus buenas obras, lo puede comprar inclusive dándole a Dios ciertas cosas. Y eso es algo que el hombre tiene que quitarse de su mente. Dios no recibe ningún tipo de regalo por salvar a nadie. Lo único que acepta Jesucristo es la fe. Lo único que acepta Dios es la fe en Jesucristo. Versículo 21 dice algo que también es muy temible. Dice lo siguiente, tú no tienes parte ni derecho en esto. Tú no tienes parte ni derecho en esto. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro a Simón? Si nosotros vamos a Juan capítulo 1, dice que a todos los que le recibieron, Dios les dio la potestad y el derecho de qué? De ser hijos de Dios. Entonces, si Simón no creyó en Jesucristo, si Simón no depositó su fe en Jesucristo y no aceptó a Jesucristo, Simón no tenía el derecho absolutamente de nada y menos del tema que estamos hablando, de recibir el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? El mismo Pedro le está diciendo, tú no tienes parte ni derecho en esto. Y fíjense lo que dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Prácticamente el mismo apóstol Pedro le está diciendo a Simón, tú no eres cristiano por lo que estás expresando ahorita. Tu actitud, tu forma, lo que me estás diciendo
no es de un cristiano, no es de una persona que haya creído en Jesucristo. Tu corazón no es recto, como dice aquí, tu corazón no es recto delante de Dios. Y después dice versículo 22, arrepiéntete. ¿Cuándo es cuando nosotros le pedimos a la gente que se arrepienta? Pues, lógicamente, cuando apenas va conociendo acerca de la salvación en Jesucristo. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. ¿Y qué es lo que ahorita Pedro le está diciendo prácticamente? Le está diciendo arrepiéntete. Le está dando otra vez como el plan de salvación. A ver, Simón, entiende, no eres salvo. ¿Sí? Sí, dijiste y estuviste y asististe día con día, domingo con domingo con Felipe. Estuviste aquí en su iglesia. ¿Sí? Te bautizaste. Estás aquí y no sé, y tú trajiste los bolillos o trajiste los refrescos aquí a esta reunión. Sí, qué bueno, pero no eres salvo. No eres salvo, Simón. Así que arrepiéntete de tu maldad. Y fíjense, dice, y ora al Señor, tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Y cuando nosotros compartimos de Cristo, también nosotros este, le hacemos entender a la gente que tiene que arrepentirse, que le tiene que pedir que perdona a Dios por sus pecados. ¿Sí? Si la gente no le pide perdón a Dios por sus pecados, ¿qué le va a perdonar Dios? Si la gente no entiende que es pecadora, ¿qué le va a perdonar a Dios? ¿De qué le va a pedir perdón? ¿Sí me explico? Entonces, otra vez el apóstol Pablo está tratando de que Simón entienda la situación espiritual en la que él está y no lo estás prácticamente así juzgando, sino le está diciendo arrepiéntete y pídele perdón a Dios, como todos. ¿Sí? Y versículo 23 dice, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado, ¿qué? Te tiene cautivo. No había nacido nuevamente Simón. Prácticamente Pedro, perdón, está desmenuzando la situación de Simón y para nosotros nos es claro o nos es entendible que Pedro le está diciendo, tú no eres cristiano. Tú no eres hijo de Dios por esta actitud que estás teniendo, lo está demostrando por tu gran envidia, porque tú te acercaste precisamente para poder copiar o poder aprender lo que empezó a hacer Felipe, solamente para que tú más adelante lo pudieras hacer de una forma de estar vendiendo el evangelio. Dice, y el pecado te tiene cautivo, ¿sí? Muchas veces, a veces cuando se le predica el evangelio a las personas y se hace esta oración guía, ¿verdad? Para aceptar a Jesucristo, a veces, ¿quién pudo haber sido esta persona para Simón? El mismo Felipe, ¿sí? El mismo Felipe. ¿Sí? Y aún así, aunque lo haya hecho el mismo Felipe, o en este caso ahora lo esté haciendo Pedro, o más adelante también, inclusive el mismo apóstol Juan, aún así, el mismo Felipe, el mismo Simón, no había creído. ¿Sí? No importa la oración que hagas, no importa quién nos guíe el día en que nosotros aceptamos a Jesucristo, ¿sí? No importa quién haya orado por nosotros, lo importante es el que nosotros hayamos depositado toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Jesucristo como medio de salvación. ¿Qué podemos ver más adelante? Versículo 24. Versículo 24 y versículo 25 dice lo siguiente. Oren al Señor por mí. ¿Quién dijo esto? Simón, el mago. Oren al Señor por mí, exclamó Simón. Que no me sucedan estas cosas terribles.
que han dicho. Prácticamente Simón le está diciendo a Pedro, por favor, pida, sé mi intermediario, ¿sí? Se ora por mí. Ahora, Simón pide que oren por él y que no sea posible este castigo para no ser castigado. Y ahora nosotros podemos preguntar, bueno, nosotros leemos el versículo 25 y dice, después de dar testimonio y predicar la palabra, ya no siguió el tema de Simón, ¿sí? Simplemente se queda, oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Prácticamente ahí cuando Simón le dijo a Pedro, oren por mí, podríamos hacer una pregunta, ¿podríamos creer que Pedro y Juan oraron por él para salvación? Si viene alguien, un asesino con nosotros aquí a Aposento Alto y dice, acabo de matar a una persona, por favor, iglesia, Aposento Alto, oren por mí, ¿sí? Para que Dios, pues, y me arrepiento, así que, y me arrepiento, quiero seguir ya a Dios, oren por mí. ¿Se lo negaríamos? No, oraríamos por él. ¿Sí? Y a todas las personas a veces no conocemos y en nuestras peticiones de oraciones a veces nos piden que oremos por personas que ni conocemos. ¿Y oramos por ellos? Sí, no sabemos cómo es su situación moral, su situación espiritual. De hecho, creo que hasta oramos por gente que no es salva, más por gente que no es salva que por salvos, ¿sí? Y le hemos negado el orar por aquellas personas. No. Entonces, siendo Pedro, siendo Juan o el mismo Felipe o que se hayan juntado ahí, los tres, ¿le habrán negado el orar por él? No. Podríamos entender que no. ¿No? ¿Por qué podemos entender eso? Porque en el versículo 25 otra vez, después de dar testimonio, ¿a qué iba también Pedro y Juan? Nada más iban a poner manos y ya. No, también iban a aprovechar y a confirmar la palabra o la predicación de Felipe. ¿Sí? También ellos iban a predicar. También ellos iban a dar testimonio, como dice aquí, después de dar testimonio y predicar la palabra. Podemos pensar que Simón pudo haber estado también ahí inmediatamente después de que oraron por él. Sí, estuvo ahí con ellos. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. ¿Sí? Entonces, Pedro y Juan también fueron a predicar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, así que Simón siguió escuchando la palabra de Dios también por ellos. Entonces, Simón tuvo a Felipe, tuvo a Pedro, tuvo a Juan para poder, ahora sí que con los másters de másters en el Evangelio, poder él ser salvo. Ahora, ¿qué es lo que vemos más adelante en Hechos? Más adelante nos encontramos a Felipe, perdón, a Simón. ¿Qué más sabemos acerca de la vida de este Simón? Lucas lo vuelve a mencionar y la respuesta es no. Prácticamente ya Lucas ya le perdió la pista a este Simón. ¿Sí? Pero nosotros, así como acaba, ¿qué podríamos pensar? ¿Que Simón creyó o que no creyó? Bueno, a lo mejor porque no sabes, pero se siente así, o sea, diciendo, tiene a los tres masters que lo guiaron, que le dieron el plan de salvación, que oraron por él, que él pidió que oraran por él, pero aún así, vamos a ver qué es lo que nos dice la historia. Algo interesante es de que a pesar de que Lucas no mencione más acerca de Simón, hay discípulos de los discípulos o historiadores, tanto cristianos como no cristianos, que sí hablaron de Simón. ¿Sí? Y vamos a mencionar algunos para tener ese contexto histórico.
Simón el Mago es mencionado en varias fuentes extrabíblicas, especialmente en escritos de los primeros padres de la iglesia y en textos apócrifos. ¿Qué quiere decir apócrifos? Espurios o falsos, ¿sí? Porque no solamente nosotros tenemos ¿cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27. Porque lo repasamos. 27. ¿Sí? Entonces, estos no solamente salieron estos 27, sino que habían muchos otros escritos que habían que tuvieron que pasar por un filtro, así como el Apocalipsis de Pedro, el libro de Hechos de Pedro, el Evangelio de Timoteo y el Evangelio de Judas, muy famoso, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos libros apócrifos o escritos apócrifos también salieron. Bueno, entonces, uno de ellos dice Justino Mártir, un apologista cristiano del siglo II, menciona a Simón el Mago en su obra Apología Primera. Justino, quien era originario de Samaria, fíjense, afirmaba que Simón era un samaritano de la aldea de Gitón y que fue reverenciado por muchos como una especie de Dios. Según Justino, Simón llegó a Roma durante el reinado de Claudio entre el 41 y el 54 después de Cristo, donde fue tan influyente que incluso erigió una estatua en su honor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este historiador o este discípulo? ¿Qué ocurrió después con este Simón? Que lo tuvo que mencionar en sus escritos. ¿Fue creyente o no fue creyente? No fue creyente. A pesar de que le habló Felipe, que era usado grandemente por Dios, a pesar de que le habló Pedro y que también escuchó mensajes de Juan. Y por ninguna causa, él aceptó a Jesucristo. ¿Qué podemos pensar? ¿Sí? Que muchas veces depende del pastor el que yo crea, depende del hermano que me está guiando en esa oración, guía para que yo crea. No, depende de la fe y de la convicción que uno tiene cuando se arrepiente y reconoce sus pecados y le pide a Dios. No importa quién haya predicado ese día, no importa quién te haya guiado, lo importante es que haya yo depositado una fe genuina. ¿Sí? Simón tenía unos másters y con ninguno de ellos dijo, sí, realmente deposito mi fe en Jesucristo. Pero digamos, ¿ese es un solo relato? No. Ireneo de León, en su obra Adversus herejes o Contra las herejías, fíjense, Ireneo de León, un obispo cristiano del siglo II, describe a Simón el Mago como el fundador de una herejía gnóstica. Ireneo afirmaba que Simón se consideraba una manifestación del gran poder, así como lo decía en Hechos, ¿verdad? Como lo mencionaban, como que tú eres el grande, el poder de Dios. Dice, y que era adorado por algunos de sus seguidores. También menciona que Simón tenía una compañera llamada Helena, a quien él afirmaba haber redimido del poder de los principados y potestades. Llevamos dos historiadores que hablan de Simón. ¿Podríamos decir que entonces la historia de Simón pudo haber sido cierta? ¿Realmente fue salvo o no fue salvo? Dos podría ser, ok, pero hay un tercero. Clemente de Alejandría, Clemente, un teólogo cristiano del siglo II y siglo III, también hacen referencia a Simón el Mago en sus escritos. Lo menciona en relación con los peligros de la herejía y lo critica por intentar corromper la fe cristiana. Bueno, ya son, ¿cuántos llevamos? 4, ¿no? 4. Pues hay un quinto más. Pseudo-clementinas, en las homilias y reconocimientos, textos apócrifos atribuidos falsamente a Clemente de Roma, ese es uno de los discípulos, dice, conocidos como los pseudo-clementinas,
Simón el Mago es uno de los principales antagonistas. Estos textos presentan un relato novelado, o sea, una novela de la lucha entre el apóstol Pedro y Simón el Mago, mostrando a Simón como un rival de Pedro que se enfrenta a él en debates y disputas. ¿Sí? Entonces, la historia es bien mencionado este Simón. No importa que Lucas no lo haya mencionado, ya en la historia es bien mencionado Simón. ¿5 habrá sido suficiente? No. Vamos a ver un sexto. Orígenes. Orígenes de Alejandría, un teólogo del siglo III, menciona a Simón el Mago en su obra Contra Celso. Orígenes argumenta que Simón fue una de las figuras clave en la difusión de doctrinas heréticas. ¿Qué es una doctrina herética? Herejes, prácticamente todo en contra de la fe. Y lo describe como alguien quien engañaba a la gente con su magia y enseñanzas falsas. Entonces, prácticamente Simón regresó a hacer lo mismo, absolutamente lo mismo. No lo dice la Biblia, lo dice la historia. ¿Lo dice uno solo? No. Ya les hemos dado hoy en esta mañana, en esta tarde, seis fuentes históricas, pero no solamente eso. Hay muchos otros relatos. De hecho, hay lo que es el libro de los Hechos del apóstol Pedro, que es un libro apócrifo, y en ese libro apócrifo relata algo bien chistoso. Dice que estaban en estos debates entre Pedro y Simón, y que de repente Simón, para poder eh, hacer referencia a que era el gran poder de Dios, dijo, voy a demostrar que puedo volar. Y que supuestamente ya iba en los aires, y que de repente Pedro le oró a Dios para que disciplinara a Simón. Pues Simón, como para parecer ya llevaba una altura algo alta, se cayó y se mató. Y así acabó históricamente el relato de Simón el Mago, con que Pedro oró y se cayó. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la historia? Simón el Mago, otra vez repito, ¿habrá creído en Jesucristo? No. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros, tomando el ejemplo de Simón, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Tanto las personas que hay en la iglesia como las personas que llegan. ¿Sí? No todo, como dice, no todo el que le dice Señor, Señor a Jesucristo entrará al reino de los cielos. No todo el que dice, no, yo me bautizo, sí, yo quiero seguir a Jesús, ese realmente ha creído. Tenemos que tener mucho cuidado. Tuvo a un gran maestro Felipe, tuvo a dos grandes evangelistas, tanto Pedro como Juan, y aún así Simón el Mago no creyó. En conclusión, vemos la triste historia de una persona que nunca fue salva, pero hizo todos los rituales que hacían parecer que sí lo era. Y lamentablemente muchas veces a la iglesia puede llegar mucha gente que, así como dijimos hoy en la escuela dominical, parece que pasarse de una fe a acá con nosotros como si se cambiaran de calcetines o se cambiaran una prenda, y no, nosotros no somos una religión. Entonces la gente piensa, empieza a aprender los dogmas, la jerga cristiana, y se identifica, pero realmente nunca ha sido salva. No importa quién ore por nosotros o quién nos guíe para aceptar a Jesucristo, si en ese momento no hubo una fe genuina y sincera en Jesús como Salvador, no somos salvos. Porque lamentablemente en muchas iglesias también, levanten la mano quien quiera aceptar a Jesucristo. Pasan otra vez, pasen aquí y oran y supuestamente les hacen esta oración guía, aceptan a Jesucristo, ok, ya, regrésense, ya. La siguiente semana otra vez, ¿quién levante la mano? ¿Quién quiere aceptar a Jesús? Y otra vez pasan, y muchos de los de la semana pasada vuelven a repetir, ¿sí? Otra vez, pasen, y otra vez ya.
aceptaron a Jesús y otra vez regresense. La siguiente semana, ¿qué creen que pasa? Otra vez, ¿qué quieren aceptar? Y muchos de los que fue la primera, repitieron la segunda, repiten otra vez la tercera. Eso me lo contó un hermano que dice, es que yo iba, cada vez que decían aceptar a Jesucristo, yo iba al frente y aceptaba a Jesucristo. Y hasta que una persona, él iba a una mega iglesia, y dice, y hasta que alguien como que me identificó y me dijo, es que ¿cuándo aceptaste a Jesucristo? No, pues desde el mes pasado estoy aceptando a Jesucristo. Cada 8 días estoy aceptando a Jesucristo. ¿Sí? Y ya le tuvo que explicar y decir, no, es que Jesucristo, bla, 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 todo lo demás. Pero lamentablemente muchas personas hacen eso. Tarde o temprano, nuestra misma forma de vivir dará testimonio de si realmente somos salvos o no, si realmente hemos creído para salvación o no, si realmente el Espíritu Santo está guiando mi vida o si aún sigo cautivo y esclavizado a mis pecados. ¿Qué fue lo que hizo Simón para que Pedro le dijera, tu dinero se destruya junto contigo? Tú no tienes parte ni derecho en esto y arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Y después le dijo, porque puedo ver que estás lleno de profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Lo que hizo simplemente su forma de vivir, su forma de expresar de Simón fue lo que lo delató para que Pedro dijera, no eres salvo. ¿Cómo dices que crees y cómo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, la vida es la que también da razón de si hemos, o da evidencia de si realmente hemos creído o no. A Dios hay que tomarlo en serio y no es una religión. Gracias a este ejemplo de Simón, podemos ver lo fácil que nos podemos engañar a nosotros mismos o a otros de que son cristianos cuando no lo son. ¿Sí? Y esto lo digo, muchas veces pensamos, decimos, soy bien evangelista porque voy a la gente le digo, ¿te quieres ir al cielo o te quieres ir al infierno? No, pues me quiero ir al cielo. Ah, tienes que hacer esta oración. Ok, ok, ya soy salvo. Sí, ya eres salvo. Bien, vamos con el siguiente. Ok, ¿te quieres ir al cielo? No, pues me quiero ir al cielo. Ok, vamos, di esta oración y todo y ya eres, sí, ok, gracias. Ya. Y después llegan con, hermano, el sábado, normalmente los sábados, el sábado, que es el día de evangelismo y que salimos, 12 personas fueron salvas. Gloria a Dios y todo. Y al día siguiente, ¿y dónde están las personas? Pues no sé, pero gloria a Dios porque salimos y evangelizamos ¿y dónde están las personas? ¿Dónde están las que supuestamente aceptaron a Jesucristo? ¿Sí? O igual vienen un domingo y lo mismo, ¿quién quiere aceptar a Jesucristo? Hagan esta oración. No se les adoctrina bien, no se les explica bien, hacen oración y piensan que por el simple hecho de haber hecho esa oración son salvos, cuando no. ¿Sí? Y es triste y eso es algo que todos nosotros, porque todos debemos de ser evangelizadores, que todos nosotros como evangelizadores tenemos que decirlo. Yo también lo he dicho en el caso de los niños, ¿eh? Que hermanos ya maduros les dicen a los niños, ay, hermanito Juanito, hermanito Pedrito, cuando los niños ni son salvos, cuando los niños, ¿a dónde se van a ir si no aceptan a Jesucristo? Aún sean hijos de nosotros y aún asistan con nosotros a la iglesia, ¿a dónde se van a ir? Al infierno. Aún asistan a aposento alto, se van a ir al infierno si no reconocen a Jesucristo como medio de salvación. ¿Me explico? Sí, y nosotros desde chiquitos, ay, que dile al hermanito, dile al hermano, gracias hermano. No, no caigamos en engañar a nuestros hijos porque después es muy peligroso. Ellos pensarán que son creyentes o cristianos cuando no lo son. ¿Sí? Y estamos hablando de nuestros propios hijos. No queremos, en primera, no queremos estar confundidos, nosotros no queremos confundir a nuestros seres queridos.
Y podemos dar también otros muchos ejemplos. Es decir, entonces, si también la forma de vivir puede mostrar, es que mis hijos dicen que han aceptado a Jesucristo, mis hijos se han bautizado, pero mis hijos se siguen comportando así, mis hijos siguen en sus vicios, mis hijos siguen con malas amistades, mis hijos siguen, mi hijo ya embarazó a su novia. Sí. Entonces, sí, mucha de nuestra vida puede ser, o a veces igual diría un esposo, pero es que ¿por qué mi esposa dice que ha creído, dice que es cristiana, dice que lee la Biblia a diario, dice que ora a diario, pero me sigue humillando, me sigue rebajando, me sigue diciendo que soy un poco hombre, me sigue diciendo cosas que realmente no son, pero dice que es cristiana y me trata así y me habla de esa forma? O muchos esposos que aún llegan y le pegan a sus esposas llamándose cristianos, llamándose que han sido transformados o llamándose que son nuevas criaturas y todavía eso lo siguen haciendo. O podríamos pensar también en muchos jóvenes o muchos niños que dirán, es que mis papás siempre están que me llevan a la iglesia, siempre están que me llevan a fuerza a la iglesia y cuando llegamos a la iglesia muy santitos, muy mucho de Jesús, mucho de orar, mucho de leer la Biblia, pero ellos llegamos y que mi papá simplemente desde que llegamos los domingos, mi papá pregunta ¿y qué vamos a comer? Y mi mamá le contesta, pues que no, cada vez que acabamos de llegar y que no sé qué, y empieza la discusión y empiezan los problemas, él le grita a ella le grita a él, pero dicen ellos que son creyentes, dicen ellos que son cristianos. Y tristemente también podemos ver familias completas que solo se están haciendo daño entre ellos. Padres atacando a los hijos, hijos atacando a los padres, esposos a sus esposas, esposas a sus esposos, y todos ahí se gritan, todos se ofenden, todos humillándose, todos rebajándose. ¿Será una familia cristiana? Tristemente, y aunado con lo que vimos hoy en la mañana en la escuela dominical, difícilmente podríamos pensar que en una familia donde todos tienen esa actitud de herir al otro, de herir al esposo, de maltratar a la esposa, de decirse de cosas, ofenderse, hasta hablarse con groserías o golpearse, deja mucha duda, tristemente. Autoevaluemos nuestra vida y seamos honestos con nosotros mismos, porque de eso dependerá nuestra eternidad espiritual, en la presencia de Dios o estar alejados de Él y en el juicio eterno. ¿Sí? A mí me impactó una vez una hija de un misionero a la edad de casi 18 años. Ella dijo, y le daba mucha pena porque su papá era misionero estadounidense, llegan a México y dice, papá, pues te quiero decir que apenas soy salva. Y el papá, ¿cómo? Pero si tú a los 8 años dijiste que habías aceptado a Jesucristo y te bautizamos, ¿cómo es que ahorita, 10 años después, me dices que apenas eres salva? Y dice, sí, cuando estaba chiquita ahora comprendo y entiendo me lleno de vergüenza y sé que tu ministerio y todo lo que te he escuchado y todo, pero papá, no he sido creyente hasta ahorita. Hasta ahorita me cayó el 20. Tuvo esa valentía de decirle a su papá misionero que no era creyente y a su papá la escuchó, atendió, se volvió a bautizar y ya. Siguió una vida, pero ya como debería de ser, ¿sí? No estoy diciendo que todos los que estemos aquí a lo mejor yo esté dudando de la salvación de alguien, ¿no? No,
sino el hecho de que inclusive hasta nosotros nos podamos evaluar, podamos decir, no, sí soy hijo de Dios, he cambiado, sí soy hijo de Dios por esto y por esto, ¿sí? Pero también ver en muchas otras personas que llamándose creyentes, sus mismas vidas los reprueban a ellos. No es malo autoevaluarnos, ¿sí? Es de valientes ser honestos, porque como decíamos, estamos hablando de nuestra vida espiritual eterna. Y si no somos honestos con nosotros mismos y nos engañamos a nosotros mismos, cuando estemos hasta la presencia del Señor, pensando que somos, y le diremos, Señor, pero yo asistía todos los domingos a la iglesia, Señor, pero yo oraba, pero Señor, yo leía tu palabra, y que Él nos diga, no te conozco, apenas te estoy conociendo, por decirlo así, y aléjate de mí, hacedor de maldad. Entonces es importante tomar eso. ¿Dudas, preguntas? Bueno, en ese sentido, creo que, como dice, no es malo el autoevaluarse, pero también considero que en parte también muchas veces caen en ese error. ¿Por qué? Porque si bien llega al punto donde creen más en sus obras, un ejemplo, ¿no? Las personas que no conocen a Dios, muchas de esas personas se puede decir que son correctas o son amables o son justas, más sin en cambio no son salvas. Entonces también un cristiano podría llegarse a confundir, alguien que no ha comprendido bien el Evangelio puede llegarse a confundir, bueno, yo soy salvo, como dijo, ¿no? Por esto, porque yo me porto bien, porque yo hago esto. Entonces llegan al punto de confiar tanto en sus obras que se les olvida que ese no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Así es. Y así como vemos en Simón el Mago, ¿no? Él no comprendió bien el Evangelio, no lo entendió como las otras personas. Por eso también cometió ese. No era, como dice, no era recto su corazón. Y en el sentido de que no tenía el Espíritu Santo, pues ahí también podemos ver una forma, ¿no? En ese tiempo, una forma que Dios utilizó, cómo llegó el Espíritu Santo a la vida de estos samaritanos, ¿no? Porque si bien muchos no tenían el Espíritu Santo, pero comprendieron bien el mensaje de salvación, tanto que llegaron los apóstoles y hasta que ellos impusieron sus manos, recibieron el Espíritu. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué hasta que llegaron los apóstoles recibieron el Espíritu? Sí, por lo que ya, bueno, eso lo mencioné anteriormente y era para darle esa validez doctrinal y autoridad apostólica sobre la doctrina o sobre el mismo mensaje. Ahora, lo interesante es de que si todos a los que tocaron Pedro y Juan, con su autoridad apostólica, recibieron el Espíritu Santo, la pregunta sería, ¿y cuando tocaron a Simón, porque Simón era parte de, no recibió nada que él tuvo que ofrecer? ¿Se me explicó? No comprendió el mensaje, no comprendió el mensaje de salvación de ellos. Entonces, a una nación que fue, que les gustó el mensaje y no comprendió el mensaje de salvación, entonces por eso no creyó en Cristo como su Salvador, por eso no sucedió nada. Y a lo mejor sí, así lo tocaron, digo, estamos a un supuesto, pero el Espíritu Santo sabe quiénes han creído y quiénes no. Y como él no había creído, pues lógicamente el Espíritu Santo no entró en él. Y creo que, bueno, creo que sí es muy importante que aprendamos cómo, por ejemplo, yo también iba cuando yo vengo de familia cristiana, entonces iba creciendo, el tipo de doctrina tal vez no era la más correcta y me pasaba así como usted dice, ¿no? Del hermano, de,
una semana, una semana acepto a Dios, pasa el tiempo, no, si me siento alejado de Dios y vuelvo a orar, Sí. pasaba lo mismo. Pero porque es lo mismo, ¿no? No, muchas veces cuando damos el Evangelio, damos la parte bonita, ¿no? Damos el Y le voy a damos el ser, mensaje completo. y le voy a ser honesto, hermano, y no se sienta mal. A mí también me pasó. Yo también acepté en mi concepto varias veces a Cristo. Pero ya después analizando y a lo mejor tenemos el mismo pensar, el hecho de que lo hagamos una vez y lo hagamos otra vez, a veces si somos verdaderos y honestos, es porque a lo mejor no cabemos en esa emoción de agradecimiento para con Dios y a lo mejor en expresar tantas veces es decir gracias Dios y otra vez te doy gracias Dios por tu salud y otra vez te doy gracias Señor, ¿sí? Hasta que sí, alguien se acerca con nosotros y nos explica, ¿sí? Y nos explica. Entonces, por eso todos tenemos que estar capacitados y a veces en iglesias hay como que un comité en el cual así se acerca con algunas personas y dice, ven, te compartimos y todo. Bueno, aquí no lo hay, somos poquitos, pero aún así no se nos pierde de vista la gente, ¿no? Entonces, es importante eso. Pero bueno, no sé si iba a decir algo más. ¿Sí? Adelante. Por ejemplo, en el caso de los apóstoles, bueno, ellos imponían las manos para que las demás personas recibieran el Espíritu Santo, ¿no? Pero en el caso de los apóstoles, entonces en Juan 22 dice que Jesús sopló y que recibieron el Espíritu Santo. Entonces en ese momento fue cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿O a qué se refiere ahí? Sí y no. ¿Sí? Porque cuando realmente se manifestó el Espíritu Santo, mm, ¿cómo se le explicó? Bueno, digamos que sí, pero en exclusivo para los discípulos, ¿sí? Porque en Hechos capítulo 2, cuando llega el Espíritu Santo, llega pero ya a lo que es a la institución como iglesia. ¿Sí me explico? En ellos fue diferente porque ellos pues eran los discípulos y como los primeros, exactamente. Pero en el caso de Hechos 2, era a la institución, a la iglesia. ¿Sí? ¿Sí quedó? Ujú. Bien. ¿Algo más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Cuando estábamos hablando de que la salvación, digamos, es individual, personal, ¿por qué en qué es Eclesías cuando habla de lo que tiene que ser un pastor, ¿no? ¿O dónde? ¿En qué libro? Eclesiastés. Timoteo. Como de lo. Entonces, no sé, en Timoteo, donde habla de las cosas que tiene que tener un pastor, Ajá. menciona que sus hijos tienen que ser creyentes. Así es. ¿Por qué tienen que ser sus hijos creyentes para que sea pastor? No puede haber el caso de que sea un pastor muy bueno, pero sus hijos no sean creyentes, si es individual. Pues sí, sí puede ser eso, pero si el pastor no es evangelista, si el pastor no tiene la forma de cómo llevar a los de su propia casa a obediencia a Cristo, ¿cómo va a llevar a más gente a su iglesia? Pero sigue siendo individual, ¿no? Así como, por Sí, ejemplo, la salvación siempre va a ser individual, pero imagínense, este, perdóname, imagínense, yo predicando y todo así, un domingo, ¿no? Y de repente llega Joab, llega en su moto, todo tatuado aquí, con su botella y entrando y disculpen, abriendo esa puerta y subiéndose a su recámara. ¿Qué diría el hermano Francisco? ¿Qué diría la hermana Lucina? Ay, el hermano pastor, ay, tiene problemas con su hijo, ¿verdad? O sea, no, lo acaba de decir, no vengo. ¿Por qué? Porque si yo no pude hacer un cambio en la vida de mis hijos, ¿lo podré hacer el cambio en la vida de los demás? No. entonces no se refiere tanto al ser salvo, se refiere a que sean unos buenos hijos. No, a la salvación, se refiere a la salvación, ¿sí? Al testimonio, ¿sí? Y de hecho, por eso, o sea, no puede ser pastor si no
si no tiene esos requisitos. Prácticamente es más, tenía que ser que sus hijos, o sea, que gobierne bien su casa, que sus hijos o lo obedezcan, que reconozcan, en este caso, como que la autoridad del padre, no de la madre, ¿sí? Sino del padre, ¿sí? Y como por consiguiente, o sea, lógicamente, por ejemplo, y bueno, y ya es una plática que alguna vez tuvimos con mis hijos, y no fue amenaza, sino ellos lo tuvieron, ya después hablamos más adelante, y ellos saben que es más, Joab era la señal, ¿sí? Si Joab llegaba a los 18 años sin que él fuera salvo, o sea, 18 años ya es mayor de edad, ¿sí? Si Joab llegaba a los 18 años sin que fuera salvo, ¿qué iba a pasar con Eduardo y su ministerio? Se acababa. Esa meta yo me puse. Yo dije, si yo no soy lo suficiente influenciable, bueno, o de suficiente influencia para llevar a mis hijos a Cristo, ¿cómo puedo llevar a Cristo a otras personas? Entonces, si a los 18 años, cuando ellos ya son mayor de edad, por decirlo, y ante la ley ya pueden hacer y deshacer, o ya son independientes, por decirlo así, de papá y mamá, si a los 18 años Joab cumplidos no ha sido creyente o no han sido creyentes, mi ministerio se acaba. Ya no hay ministerio. Pero gracias a Dios que sí, ¿verdad? Gracias a Dios empezó Judá y posteriormente Isaí, y saben, hace unos meses fueron bautizados, entonces, pues, gracias. Seguimos con el ministerio. Y así que, y nos tendrán por un buen rato aquí, ¿sí? A menos que el Señor venga o que pase otra cosa, ¿sí? Pero sí, es parte del testimonio de un pastor que tenía que, ahí mismo dice, marido también de una sola mujer, ¿sí? O igual tú como, igual, o sea, ¿cómo sentirían el hermano? Y les presento, hermanos, pues es, ustedes nuevos, ¿no? Llegan, le presento a mi esposa Diana, ¿no? Y caminamos, también le presento a mi esposa, Sofía, ¿qué se queda? Pero por acá está, ¿ves? Es mi esposa, otra, ¿no? Y así, ¿qué dirían? Ay, ¿sí me explico? ¿Sí? Entonces, esos requisitos son los requisitos de un buen testimonio de un pastor con base a tu pregunta. ¿Sí quedó claro? Sí, bien. ¿Dudas, preguntas? Adelante. Sí, lo que decía su niño, un pastor dice, bueno, para no errarle, un pastor de nuestra iglesia es pastor, pero siempre está en la mira. Y yo escuchaba que hablaban de él como diciendo, pues el tanto que predica, y ahora su hijo, ¿dónde está? Su hijo no está con ellos, está en Estados Unidos, no fue un padre ejemplar para decir, pues yo sé que tú eres cristiano, hijo, y yo tengo que ser testimonio, y tú tienes que dar testimonio de lo que eres hijo de un pastor. Entonces, él está en la mira, él está en la boca de los hermanos. Entonces, no se puede. ¿Cómo estaría, como dice usted, cómo estaría usted, ¿no? O un testimonio que usted representa para nosotros. Así es. Sí, ya no sería, pues el mensaje ya no sería tan creíble, ¿sí? Y eso que yo observo, yo hablo mucho de eso, ¿verdad? De cambiar y todo, y dirían, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Sí? Entonces, pues sí, tenemos que ser honestos, tenemos que ser, digo, primeramente con Dios, a Dios no le podemos engañar, después a nosotros, y bueno, y la gente, pues ya es consecuencia de, si tenemos una buena relación con Dios, pues se ve, sí, así es, así es. ¿Algo más? Nada más también quería agregar lo de Simón. Lo hemos visto en otras iglesias, inclusive pasó aquí, que vienen
vienen vienen y como vino vienen y escuchan toda la predicación y todo eso, pero quieren dinero. Así Algo es. parecido y lo hemos visto en otras iglesias igual. Se vienen y hermanos esto y sí, escucho la predicación, pero ¿saben qué? Que es por dinero. Sí, muy cierto. Algo parecido a- Sí, se ha ocurrido, se ha ocurrido. Ay, ya me había espantado, pensé que es como Simón que ocurre aquí, por eso. Sí, sí. Sí, tratar de sacar un beneficio de la iglesia. Así es. En otras iglesias que llegan y sí escuchan todo el fe, inclusive saben, ves como no me acaba de ir y todo, pero al final. Sí, así es. Sí, muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Pues vamos a orar para terminar.